Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu canal de Tu Tribu en Armonía. Me presento para los que no me conocen, me llamo Oscar Corrales y el día de hoy estamos trabajando con la intención de poder entregarte información de valor que te permite tomar decisiones en un futuro o en el día de hoy. El día de hoy hemos preparado una pequeña presentación que tiene que ver sobre el Gran Reset, más bien el porqué del Gran Reset. Hemos estado escuchando de bastante tiempo, meses atrás, años atrás, de que se avecina un reseteo económico. Y el día de hoy quise presentarles una información que considero que es muy valiosa para poder comprender del por qué se tiene que dar y se tiene que manifestar este reseteo económico. Así que para iniciar con esta información, hemos estado platicando en sesiones anteriores lo que ha venido incrementándose la inflación. La inflación viene siendo el precio de los productos, cómo se ha venido incrementando en comparación con el tiempo atrás, ya sea con un año atrás o X tiempo atrás. Entonces, la tasa de inflación que reporta la Reserva Federal de San Luis del mes pasado era del 8.5%. Este mes de mayo bajó a un 8.3%. Sin embargo, esa bajada se debe por algunas condiciones que se han gestado con el precio del petróleo y porque ya la Reserva Federal empezó a subir las tasas de interés. Entonces, para poder comprender esto de una mejor manera, expresamos o exponemos lo que es la inflación a lo largo desde 1965 hasta el 2020 y cómo esta inflación ha venido en los periodos de los años 70. Se hubo un gran incremento de la inflación que llegó hasta el 14% más o menos en los años de 1980 y en la actualidad andamos más o menos en el 8%. Aquí se muestran lo que son líneas grises, en los cuales las líneas grises representan los momentos que ha tenido que haber una especie de recesión. Esa recesión ha tenido intención de poder detener parte del proceso de inflación. Aquí podemos ver la línea azul que viene siendo la inflación, cómo se ha manejado cuando hubo esta recesión, que es la más reciente de los años 2007-2008. El tiempo que duró la recesión podemos determinar y podemos observar cómo cómo la inflación cayó bastante y ya a partir de ahí volvió a la normalidad del 2% aproximadamente que la Fed ha querido y actualmente se ha disparado al 8%. Pero para poder entender qué es la inflación o cómo se gesta la inflación, bueno, la inflación se da uno a través de la impresión excesiva de dinero que hay. Este reporte del EB2 muestra la impresión de dinero que ha tenido la Reserva Federal en los últimos años para poder tener una mejor visión de lo que es la inflación. No solamente se necesita impresión de dinero, también se necesita lo que es la velocidad del dinero. Y esta otra gráfica muestra la velocidad del dinero. ¿Qué es la velocidad del dinero? Bueno, la velocidad del dinero viene siendo qué tan rápido pasa el dinero de una mano a otra. Por ejemplo, yo recibo un ingreso, ese ingreso yo voy y pago un Uber o compro algo. La persona de Uber agarra ese dinero y compra a lo mejor algo en una tienda. La persona de esa tienda paga otra cosa, el proveedor paga otra cosa. Y así sucesivamente la velocidad con que se está moviendo el dinero a través de los consumidores. Es a lo que se refiere la velocidad del dinero. ¿Qué tanto tarda el dinero en volver al banco emisor, en este caso la Reserva Federal? Y lo que podemos notar es que la velocidad del dinero siempre ha sido constante. Desde, por ejemplo, los años 1960 ha venido constante, inclusive subió un poco ahí en los años 95, 2000. Y a partir de la crisis del 2008, la velocidad del dinero se ha venido reduciendo. Entonces, a partir del 2010 o del 2008, la impresión de dinero ha ido incrementándose y al mismo tiempo la velocidad del dinero ha venido reduciéndose. Esa es la razón por la cual la inflación que estábamos platicando aquí
se mantuvo más o menos alrededor del 2%. ¿Por qué? Porque mientras más dinero estaban imprimiendo, han hecho que las personas reduzcan la velocidad de cómo se hacen las transacciones. Sin embargo, eh, estamos llegando a un punto crítico en el cual la velocidad del dinero está llegando casi a uno o casi a cero. ¿Cuánto fue? Esto fue por el paro que hubo por el COVID, donde pararon la economía completamente. Entonces, ¿esto qué significa? Lo que significa que el dinero, porque siguen imprimiendo dinero, se requiere que las personas haya un paro total de la economía para que no haya velocidad del dinero, para que esta inflación pueda reducirse, en pocas palabras. Esa es la razón por la cual el reseteo económico es inevitable. ¿Por qué? Porque como se ha impreso tanto dinero y la velocidad del dinero ya está casi a cero, ya está a los niveles inferiores mínimos, 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 ya no queda otra cosa más que crear una recesión económica. ¿Y por qué nos atañe la recesión económica? Porque podemos observar que cuando hay una recesión económica existe un disparo en la tasa de desempleo. Esta gráfica también es la tasa de desempleo de los Estados Unidos, y cada línea gris que podemos observar aquí se ve el porcentaje en cómo se ha incrementado el desempleo en los Estados Unidos cada vez que ha habido una recesión. Este es el desempleo que se creó más o menos al 10% en la crisis del 2008. Este es el desempleo que se creó por la crisis del COVID, que llegó casi al 15%. Sin embargo, esta tasa de desempleo es todavía mucho más elevada que la que se muestra en esta gráfica. ¿Por qué? Porque hay alrededor de unos 10 millones de personas que en Estados Unidos no se están contabilizando, ya que la tasa de desempleo solamente está monitorizando a las personas que están buscando empleo y que no han encontrado. Pero hay alrededor de 10 millones de personas en Estados Unidos que están en la edad de trabajar, los cuales no están buscando empleo y no entran dentro de esta tasa. Si esa cantidad de personas entrara realmente, ahorita están marcando como si fuera un nivel de desempleo del 3%, realmente andamos alrededor del 10%, y se suma con la recesión que hubo, con el paro de recesión que hubo del COVID, esa tasa de desempleo andaba alrededor del 25-30% aproximadamente. Entonces, viene una recesión económica, más o menos finales de este año, principios del otro, y la recesión económica lo que va a provocar la reducción de la demanda, porque va a disparar este nivel de desempleo, y se pronostica que el nivel de desempleo sea todavía un poco más alto que lo que fue con el COVID, pero va a durar más tiempo. Aquí fue un instante de paro total y luego se reactivó la economía. Este paro que viene va a ser todavía muchísimo más fuerte. Entonces, esto también atribuye a que la inflación que se ha venido disparando, que se ha venido incrementando, también tiene mucho que ver con el índice del precio al productor. ¿Qué significa esto? Las personas que están produciendo los bienes que nosotros los consumidores estamos adquiriendo, ellos tienen también el precio de los insumos que están haciendo para poder elaborar estos productos, y este índice del precio al productor se ha venido incrementando también a través de los años, y ha sido de un incremento abismal en lo que fue después del COVID hasta el día de hoy aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Si podemos observar la historia del precio, del índice del precio del productor, aquí podemos ver cómo antes del COVID andaba de 188 y después del COVID 264. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si nosotros agarramos los 264 que está en la actualidad y eso se lo dividimos a los 188 que estaba antes del COVID, quiere decir que en solamente 2 años en Estados Unidos, lo que es el precio o el porcentaje de inflación que ha tenido el productor ha sido del 40%. Esto también podemos observar el índice del precio de los materiales de construcción, y podemos observar también que ese ha tenido un incremento del 45% solamente en este año.
Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la Fed, la Reserva Federal, está tratando de reducir la inflación, y la única forma de reducir la inflación es a través de una recesión económica, no existe otra forma. Pero los precios ya no van a volver a como estaban en el 2019, en el 2015. Esta misma gráfica nos puede mostrar que esto nunca ha sucedido. En cada recesión, bueno, aquí hubo una pequeña reducción solamente, pero se volvió a incrementar. Y en cada recesión podemos observar que realmente los precios no vuelven a lo que fue antes, 2, 3, 4 años atrás. Y podemos ver aquí en el 2000, los precios actuales están muy lejos de lo que fue el año 2000. Entonces, aquí esta gráfica nos muestra lo que viene siendo la velocidad del dinero junto con la inflación, y podemos observar cómo la inflación, es una medición que es mensual, y podemos ver la velocidad del dinero cómo ha caído y cómo la inflación ha subido. Sin embargo, en los años 80 o atrás teníamos una velocidad del dinero que estaba, vamos a decir, un poco sana. Había consumo, había movimiento del dinero y había la inflación alta. Entonces podías generar una recesión sin tanto problema. ¿Por qué? Porque aunque bajara un poco lo que es la inflación, no te estaba pegando en la velocidad del dinero. Ahora viene la recesión para poder bajar esta inflación, pero la velocidad del dinero está aquí. Eso significa un paro casi total de la economía. Aquí también viene lo que es la impresión de dinero por parte de China, la cual anda alrededor de 22 trillones de dólares, la de Japón, la de Europa, en alrededor de 11 trillones de dólares. Y así todas las economías tienen impresión de dinero y están reduciendo la velocidad del dinero. Y esa ha sido la forma como desde la última recesión que hubo del 2008 hasta la fecha, habían podido controlar lo que es la inflación. Eso controlando y reduciendo la velocidad del dinero. Ahora el problema es que la velocidad del dinero ya está tan baja que ¿cómo lo bajas más? Ya no puedes. Entonces esa es la razón por la cual se ocupa el reseteo económico, se ocupa un paro total de la economía, y lo que se viene pues marca algo fuerte, ¿no? Y esta gráfica marca lo que es el índice del precio al consumidor ahora de México, y hicimos un pequeño estudio, un pequeño análisis de cómo ha venido este índice de precio al consumidor de México partiendo de los años 90. Que estaba más o menos del 8.87, en el 95 de 17, en el 2000 51, 2005 66, en el 2010 82, 2015 99, 2020 121, y ahora en el 2022 estamos en marzo del 2022 a 137. Esto es como el precio de ciertas cosas ha estado incrementándose a lo largo de las diferentes cada 5 años. Y lo que hicimos con ello, hicimos un pequeño análisis del crecimiento, ¿no? de este precio. Si algo te costaba 8 pesos adquirirlo en 1990, ahora en el 2022, esa misma cosa que se compraba a 8 pesos, ahora cuesta 137 pesos aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de los años ha venido un incremento de los precios del 90 al 95, que fue la crisis del 94 tan grande que hubo un incremento de los precios de un 97%. De la crisis del 95 al 2000 hubo un incremento del 192%. Ya después del 2000 al 2005, los precios se incrementaron un 29%, del 2005 al 2010 un 24%, del 2010 al 2015 un 20%, del 2015 al 2020 un 22%, y lo que llevamos del 2020 al 2022 llevamos un 12% de crecimiento de los precios. ¿Por qué quise traerles esta gráfica? Porque en ocasiones estamos viendo la inflación en términos muy cortos de un año, que la inflación no fue del 3%, del 5%, del 7%, y podemos observar, si observamos ya a un nivel de largo periodo, podemos observar que la inflación pega muchísimo a cualquier persona. Entonces en ocasiones estamos adquiriendo, por ejemplo, carros
que aunque ahorita está subiendo los precios de los carros por la inflación tan alta que hay, al final de cuentas, cuando se compra un carro de agencia, por ejemplo, este carro va perdiendo valor conforme va pasando el tiempo. Sin embargo, eh, como va devaluándose el precio del carro y a la vez se está viendo inflación, pues realmente es una inversión muy mala para las personas. Por otro lado, si estamos nosotros adquiriendo un hogar, una vivienda, esa vivienda va subiendo con respecto a la inflación a lo largo de los tiempos. En la gráfica que mostraba, que les mostraba anterior, en esta, los precios de construcción solamente en estos últimos 2 años ha subido un 45%. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú querías comprar una casa en el 2019 y la quieres comprar ahora, te va a costar un 45% arriba. Y el punto principal es que esto todavía va a subir más. Entonces esa es la razón por la cual muchas personas están comentando y diciendo que se invierten los bienes raíces. Esa es la razón por la cual en Estados Unidos se están creando conflictos y grandes firmas como BlackRock o compañías de estas están comprando viviendas y casas. ¿Por qué? Porque la renta va a subir. ¿Por qué? Porque es algo que ya se invirtió, y la están comprando ahora que dentro de lo que cabe todavía está económica, porque los precios de la vivienda se van a disparar y van a crecer. Entonces, aquí creo que tenemos este pequeño análisis para comprender dónde debemos invertir nuestro dinero, nuestros recursos. Si tenemos algo, definitivamente comprar oro, plata, definitivamente comprar bienes raíces. ¿Por qué? Porque la recesión o el rompimiento económico que viene va a ser bastante catastrófico. Como todos los países están con deuda, y esta deuda no se puede cancelar, lo único que se puede hacer es refinanciar. Mi proyección es que después de que haya esta recesión, la Reserva Federal de Estados Unidos o todos los bancos centrales de todos los países, pues van a continuar con el incremento de el dinero, y la inflación va a seguir incrementándose y se debe de seguir incrementándose porque no hay forma de cómo pagar la deuda de todos y cada uno de los países. No existe ninguna forma de pagar la deuda, solamente que siga la deuda y que siga la deuda y que siga la deuda y que se siga refinanciando esto hasta que entre el nuevo modelo económico, que en lo personal, a lo que he investigado, a lo que he estudiado, este nuevo modelo económico estará entrando en vigor para el 2065, 2070. Entonces, hasta aquí les dejo esta información, esta investigación que hicimos. Esperamos que te sea de utilidad para poder tener un mejor panorama de cuando estemos escuchando del porqué del gran reseteo, cuando estemos escuchando del porqué de la inflación. Pues aquí he decidido mostrarte con hechos y con datos el porqué de este reseteo y el porqué de esta inflación y cómo no hay forma de cómo esta inflación baje sin causar el colapso económico, y que esto te sirva para poderte programar en todos tus recursos, en tus inversiones o inclusive en tu trabajo, en las cosas que en un momento determinado estás buscando hacer. De mi parte no es todo, te agradecemos que hayas llegado hasta el final de esta transmisión, y pues si te ha gustado el material te invitamos a que lo compartas, a que le des un like, a que te suscribas al canal si no lo has hecho, y pues que tú y que todos tus seres queridos se encuentren maravillosamente bien para que podamos juntos salir adelante en este proceso. De mi parte es todo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Saludos.